Hola, buenas tardes a todos. No sé si todo el mundo me escucha correctamente. Tenéis el chat en la herramienta de GoToWebinar, tenéis un chat para interactuar conmigo. Pero bueno, si alguien tiene un poco la diferencia de escribir si está escuchando correctamente o quiere saludar o cualquier cosa, puede enviar un mensaje a través del chat. A través del chat también podéis enviar preguntas que, bueno, si veo que es interesante o para lo que estoy comentando, pues bueno, os las respondo en el momento, pero bueno, en principio las dejaré para el final, pero bueno, si parece pertinente lo que estáis aportando, hablando, pues bueno, pues entramos en la conversación y os lo respondo. Entonces, si tenéis cualquier cuestión que os vaya surgiendo, pues nada, lo ponéis aquí en el chat y hacia el final o en cualquier momento, pues lo abordamos. Bueno, pues me presento ya, soy José Pereira, soy como una especie de técnico de imagen, especializado en patrimonio cultural sobre todo, en temas industriales y científicos de imagen. Y bueno, en esta charla la vamos a realizar aprovechando un poco el lanzamiento de la nueva versión del Color Checker Camera Calibration y sus posibilidades de generar perfiles ICC, sobre todo orientado al trabajo con Capture One. Pero quien dice Capture One, pues dice herramientas como pueden ser Darktable, que es software libre, o incluso nos podría servir esta función para crear perfiles de color para escáneres sobre mesas sin ningún tipo de problema. Entonces, como realmente el criterio o el concepto de diseño de perfiles ICC es un pelín más complejo, no complejo, pero quizás un poco más crítico que los famosos DCPs de Adobe, los DNG Camera Profiles, pues bueno, he decidido hacer un pequeño webinar para hablaros un poco de algunos aspectos que están relacionados con el diseño de perfiles ICC, sobre todo en el contexto de herramientas de procesado RAW, ¿no? Entonces, esto lo voy a aplicar al software Capture One, que bueno, es una herramienta emergente que tiene cosas muy interesantes. Y entonces, bueno, vamos a aprovechar que SRite ha sacado esta herramienta pensando en los usuarios de Capture One para hablar un poco de su gestión de color y reproducción tonal en torno a los perfiles ICC y a la precisión de la imagen, que es un poco mi campo de trabajo. Bueno, para comenzar, vamos a hablar de un concepto tremendamente básico, pero que con frecuencia nos olvidamos, que nosotros en fotografía hay un dicho que es que exponemos para cómo revelamos y revelamos para cómo hemos expuesto. Es decir, con frecuencia hablamos mucho del procesado y también hablamos mucho de la captura, pero es imposible hablar de captura y de procesado como si fueran fenómenos aislados de la imagen digital. Y esto no es así. Nosotros aquí estáis viendo un ejemplo que tenemos para una misma imagen, dependiendo de la curva de procesado que estamos usando, esa imagen podrá estar sobreexpuesta o podrá estar subexpuesta. Por tanto, los ajustes que nosotros vayamos a hacer en nuestra cámara tienen que estar en consonancia con los ajustes o metodología o flujo de trabajo que nosotros vamos a emplear en nuestro software de revelado RAW. Esto es lo que toda la vida estudió la sensitometría, es decir, la relación que tenemos entre nuestros parámetros de exposición, nuestros parámetros de procesado, que antiguamente pues eran la concentración de los químicos, la temperatura, la agitación, pues todos esos parámetros iban a condicionar la densidad que se formaría sobre la película. Hoy en día es lo mismo, pero en términos digitales. Es decir, mi exposición de mi cámara va a estar evidentemente condicionada por cómo yo voy a procesar. Por tanto, la sensitometría estudia cómo poner en relación mis parámetros de cámara con mis curvas de procesado, o mis curvas de procesado con mis parámetros de cámara. Así, por ejemplo, para definir conceptos, ¿qué sería la exposición correcta? Bueno, pues la exposición correcta sería aquella donde un conjunto de píxeles están tomando la intensidad equivalente a la cantidad de energía o a la cantidad de luz reflejada
por una muestra, por una sección de nuestra superficie. Es decir, esto es muy sencillo. Es decir, si yo tengo una pared blanca, esa pared blanca tiene que traducirse en un área blanca en mi escena. Si una pared blanca aparece gris, es que mi imagen está subexpuesta. Si yo tengo una pared gris y mi imagen aparece blanca, es que mi imagen está sobreexpuesta, y si aparece negra, es que mi imagen está subexpuesta. Entonces, estos problemas entre la transferencia de tono cuando estamos hablando de cuál es la exposición correcta y cuál es la fórmula de procesado correcta, es lo que estudia la sensitometría. Es decir, a través de unas determinadas curvas que nosotros vamos generando para cada factor de exposición, es decir, en este caso estáis viendo curvas donde la apertura está fija y la velocidad es variable. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, dos curvas, una curva lineal y una curva de contraste. Bueno, llamo curvas de contraste de forma un poco coloquial. Sería una curva sigmoidal o una curva de estas de S, que también conocemos muchas veces, que aplican una cierta sensación de contraste al incrementar las altas luces y bajar las bajas luces. Entonces, veis como cuando nosotros tenemos una curva lineal y una curva de contraste, nosotros hemos fijado la exposición en lugares distintos. Para mi curva lineal, mi exposición correcta estaría en un quinceavo, y para mi curva sigmoidal o mi curva de contraste, mi exposición correcta estaría en un trentavo de segundo. Con distintas curvas también gano distinta latitud, es decir, en la curva lineal yo estoy apenas poco más de un tercio de f-stop a saturar mis altas luces, y con la curva de contraste pues estoy prácticamente a un EV de recortar mis altas luces. Por eso tenemos que tener presente que es muy importante, que eso es un concepto que por eso lo estoy abordando, que entronca mucho con la filosofía de la gestión del color del ICC, que nosotros, nuestra curva de contraste condiciona nuestro ajustes de exposición. Por eso, hoy en día, la mayoría de exposímetros, por decir los exposímetros Econic, todos que están saliendo al mercado desde hace ya años, son parametrizables. Nosotros necesitamos que nuestros exposímetros puedan trabajar de acorde con nuestro procesado. De ahí la importancia de trabajar con exposímetros de mano, que nosotros podamos parametrizar en función de lo que nosotros queremos obtener durante el procesado. En las curvas lineales y curvas de contraste también vamos a ver un fenómeno que será un poco el eje troncal de esta charla, lo que son las relaciones entre altas, medias y bajas luces. ¿Por qué llamamos curva lineal? Llamamos curva lineal porque la relación entre altas, medias y bajas luces se mantiene. Es decir, si una curva lineal la subo dos unidades, las altas luces, las medias luces y las bajas luces. De hecho, ahí lo que estáis viendo en curva lineal, que aparece un 96, un 50 y un 20%, bueno, esos son los valores que tiene la color checker para su parche blanco, su parche de gris medio y su parche negro. Ahora bien, en una curva de contraste veis que esa relación no se mantiene, porque hay una falta de linearidad en la curva al incrementar las altas luces en función de las medias luces y las bajas luces. Así, en una curva de contraste, nosotros no podemos mantener en una misma exposición lo que es el valor de las altas luces, el valor de las medias luces y el valor de las bajas luces. Tenemos que fiarnos simplemente de un valor, en este caso, pues el gris medio. Entonces, eso es un problema que vamos a abordar sistemáticamente a lo largo de esta charla, ¿no? Más factores que pueden condicionar en cómo nosotros estamos percibiendo la exposición correcta en nuestra imagen es el balance de blanco. El balance de blanco, o bueno, conocido coloquialmente como balance de blanco, que en postproducción simplemente se basa en equilibrar dominantes, tiene su relación con ciertos chivatos o alertas de recortes de exposición. Así, por ejemplo, Capture One nos va a mostrar, bueno, Capture One y cualquier programa nos muestra las alertas de altas luces en función de si tenemos algún canal recortado. Pero ese canal que está recortado puede ser debido a un exceso de señal motivado por una dominante. Por ejemplo, en la imagen que estáis viendo tenemos el canal azul recortado porque la imagen es ligeramente fría. Entonces, que tengamos un chivato de altas luces en nuestra imagen no quiere decir que realmente nosotros tengamos nuestra imagen sobreexpuesta, sino que tenemos un canal
que está por encima del umbral del recorte. Así, por ejemplo, en Capture One nosotros podemos configurar el aviso de exposición. Por defecto viene a 250 de intensidad de píxel, pero lo podemos poner, por ejemplo, si trabajamos con la Color Checker, a 244, ya que el parche blanco de la Color Checker, su valor máximo es de 243. Si está en 244, quiere decir que nuestra carta estaría pues un poquito sobreexpuesta. Entonces, va a ser muy importante que a lo largo de estos procesos, para poder hacer análisis y verificar un poco la precisión de nuestro trabajo, hacer siempre un balance blanco, es decir, neutralizar dominantes. Aunque más o menos eso venga configurado en nuestra cámara, siempre es importante, refinar un poquito esos ajustes, equilibrar esas dominantes para conseguir tener una percepción un poquito más clara de los niveles de exposición. Otra herramienta muy interesante que trae Capture One es el concepto de normalización, es decir, es una herramienta que nos permite modificar el brillo o la claridad global de una escena a partir de unos valores RGB conocidos. De esta forma, si nosotros tenemos una carta de color en la escena y queremos corregir la exposición, o sea, ese nivel de brillo global de nuestra escena, simplemente podemos asignarle a esa muestra de color sus valores RGB pertinentes, entonces automáticamente elevará o bajará la intensidad del brillo, o sea, el brillo global o la claridad global de la escena a los valores que le hemos dado. Ojo, esto es importante, nosotros solo podemos darle a nuestras muestras de gris un color que conozcamos, no podemos inventarnos ese color, claro. Entonces, es necesario conocer los valores colorimétricos en términos de RGB para poder ajustar la claridad global de nuestra escena en función de una muestra de color conocida. Y ojo, esos valores RGB siempre son para un espacio de color dado. En este caso, en el ejemplo veis Adobe RGB. Entonces, es una herramienta bastante interesante que ya de por sí, puede dar pequeños errores, desviaciones que no son errores propiamente, pues motivados por la iluminación de la carta, si está mejor o mejor iluminado, pero bueno, es una técnica, bastante interesante que podemos tener en cuenta para ajustar los brillos, el brillo, la claridad global de nuestra escena. Sin embargo, la herramienta estrella para mí a la hora de hacer ajustes de transferencia de tono, ajustes de claridad o controlar la reproducción tonal en una escena con una cierta pertinencia es la herramienta curvas. La herramienta curvas está presente en casi todas las herramientas de postproducción de imagen o de procesado de imagen. Sin embargo, en Capture One, hasta hace pocas versiones, era una herramienta que estuvo un poco olvidada y que realmente en las últimas versiones le están dando cada vez más importancia y la están haciendo cada vez más funcional. Adobe quizás, para mí, tiene esta herramienta, con una cierta ergonomía, me resulta especialmente cómoda y tiene especialmente trabajada. Curiosamente, herramientas alternativas que están surgiendo en el mercado le dan un muy poco peso a la herramienta curvas. La herramienta de curvas se puede hacer prácticamente cualquier tipo de ajuste de claridad de la escena, cualquier control que tienen nuestras herramientas de exposición, brillo, bajar luces, altar luces, media luces, todos esos controles se pueden emular. Realmente son emulaciones de la herramienta curvas. La herramienta curvas es la herramienta que más vamos a usar en este webinar para hacer ajustes y de diversos ejercicios y es para mí la herramienta más interesante, ¿no? Aquí la color checker está invertida, la he puesto invertida para que las rayas que salen desde la curva queden mejor, ¿no? La color checker tiene el parche blanco a la izquierda, no a la derecha, ¿no? Pero es para que no quedaran un poco confusas. Otra cosa que tiene Capture One que para mí es de las mejores, tiene muchas cosas buenas, pero para mí es el gran acierto porque Adobe adolece de una cierta ocultismo o un cierto confusión en cuanto a las curvas que él introduce durante el procesado. Para mí, el principal problema, el principal pega que le pongo a trabajar con Adobe, y es más, al principal problema que le pongo a dar clase o a explicar fotografía con Camera Raw o con Lightroom, es que el concepto de curvas que introduce durante el procesado es algo tremendamente oculto y rebuscado de explicar. Sin embargo,
Capture One, en la línea de otras herramientas como pueden ser Raw Therapy o Iridium Digital, el concepto de curva que aplicamos durante el procesado está de forma muy claramente explícita, es decir, curvas lineales y curvas con contraste, es decir, película estándar. Aquí tenéis los equivalentes, o sea, si la dibujáramos una película de alto contraste, película estándar y respuesta lineal. Estas curvas de curva base o curvas de procesado las podemos hacer con nuestro panel de curvas, o sea, no es necesario ajustarlas aquí, las podemos introducir en distintas fases del procesado. Pero bueno, Capture One las introduce aquí como una ayuda bueno, a alcanzar un cierto acabado de forma lo más rápida posible. Como iremos viendo en sucesivas bueno, en sucesivas diapositivas, que no son diapositivas, sucesivas páginas de esta presentación, iremos viendo las implicaciones de la respuesta lineal y las respuestas estándar y contraste. O sea, es decir, ya os lo adelanto un poco que si nosotros queremos trabajar siempre con un poco de precisión con Capture One, vamos a partir siempre de una curva lineal. Pues veremos por qué y no de una curva con un cierto contraste. Pero bueno, para mí esto también va a ser el principal problema que nos vamos a encontrar a la hora de hacer un perfil ICC de forma correcta, ya que nuestro perfil ICC va a depender de este tipo de curva base que nosotros vamos a prefijar, de forma que ni siquiera va a funcionar correctamente, que lo veremos después si nosotros elegimos una curva contrastada, pero para mí es el principal acierto y el principal sentido común que los desarrolladores de Capture One han puesto frente al absurdo de Adobe de esconder de forma infinita las curvas que se aplican durante el procesado. ¿Qué nos implica una curva? Pues bueno, una curva lineal, como os decía al principio, mantiene una relación lineal entre sus distintas zonas, altas, medias y bajas luces. Una curva no lineal, que podemos llamar como curva de contraste, pero no tiene por qué contrastar, también puede descontrastar, pero bueno, normalmente vamos a trabajar con curvas que añaden contraste, es decir, exageran la relación entre altas luces y bajas luces. Como estamos viendo ahí, cuando nosotros aplicamos ciertas curvas, provocamos un desplazamiento del gris medio, así como de otras zonas de nuestra escena. Por tanto, por ejemplo, si aplicamos una curva que añada un cierto contraste, es decir, estamos levantando toda la señal de nuestra imagen, por tanto, a la hora de exponer nos va a exigir subexponer un poquito, es decir, bueno, subexponer, tirar una exposición un poquito más baja que en una curva lineal. Las curvas de este tipo, con un poquito de contraste, este tipo de curvas siempre se utilizan por defecto. Es la curva que utiliza Adobe por defecto y que esconde oportunamente para ayudarnos a cargar, a disfrutar de un poco más de latitud en nuestros disparos. De hecho, los exposímetros de las cámaras, si hacemos ciertos ejercicios de precisión, vamos a ver cómo nuestros exposímetros de nuestras cámaras siempre tienen una tendencia a la subexposición, precisamente para compensar la presencia de estas curvas durante el procesado. De hecho, lo que os va a pasar es que si vosotros exponéis correctamente en cámara y aplicáis una curva lineal en Capture One, vuestra imagen va a aparecer subexpuesta. Aunque vosotros penséis que estáis exponiendo bien, simplemente no estáis sincronizando correctamente el exposímetro de la cámara con la curva que estáis usando en revelado. Por eso la importancia de trabajar con exposímetros de mano calibrados o de alguna forma compensar nuestros exposímetros. Esto un poco en cuanto a la reproducción tonal. Os voy a introducir muy brevemente el concepto de perfil ICC. ¿Qué es un perfil ICC? Bueno, un perfil ICC son las siglas del International Color Consortium, que es una asociación de empresas, un consorcio de empresas que surgió a principios de los años 90 para normalizar y normativizar lo que es toda la comunicación de color entre dispositivos. Digamos que un perfil ICC es una descripción del espacio de color de un dispositivo, es decir, de aquella cantidad de colores y la relación entre ellos que un dispositivo es capaz de captar o de reproducir. ¿Y qué hay dentro de un perfil de color? Pues habitualmente hay dos estructuras, que no va a ser nuestro caso. Dentro de un perfil de color suele haber unas estructuras de curvas exactamente como las acabamos de explicar, es decir, unas curvas que están orientadas a
normalizar nuestra señal, es decir, si nuestra imagen está subexpuesta, esta curva va a elevar la señal de nuestra imagen hasta la intensidad correcta. Si nuestra imagen tiene un problema de gamma, esta curva va a corregir la gamma de nuestra imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda estructura de transformación que está dentro de un perfil son digamos que la curva se encarga de las transformaciones acromáticas, es decir, más luz, menos luz, más gris, menos gris, más blanco, menos blanco, etcétera. Y otra estructura de transformación, que es la responsable de las transformaciones cromáticas, se va a encargar de transformar el color, es decir, que un rojo tenga este matiz más o menos rojo, más o menos amarillo, más o menos naranja, que este verde sea más o menos azul o sea más o menos amarillento. Entonces, ¿qué sucede con los tipos de perfil que vamos a diseñar, que se van a construir para nuestro Capture One? Que no tienen curvas de entrada, es decir, estos perfiles, al no llevar curvas de entrada, no alteran los ajustes tonales previos de nuestra imagen, es decir, que una vez cargado el perfil, no hay un cambio de luz. Esto es el mismo comportamiento que tienen los perfiles de CP, los DNG Camera Profiles de Adobe. Nosotros cuando cargamos un perfil de CP en Adobe, no cambia la luz del perfil. Sin embargo, es muy típico que los perfiles ICC estén acompañados de una estructura de curvas para normalizar la señal. En este caso no lo tenemos. Por tanto, nuestros perfiles ICC que vamos a diseñar para Capture One solo se encargan de las transformaciones cromáticas. Es decir, que es una transformación cromática, que el rojo sea exactamente el rojo que tiene que ser, que el verde tenga el matiz exacto y el azul tenga el matiz exacto. Y por tanto, para nosotros alcanzar un determinado nivel de precisión en la escena, queda bajo nuestra responsabilidad ajustar con pertinencia las curvas. Esto es porque eso puede ser una decisión que quede más o menos bajo criterios estéticos, pues una imagen más o menos contrastada, más o menos alta de luz o más o menos subexpuesta. Nosotros podemos tener una imagen subexpuesta y correcta de color, de matiz, podemos tener una imagen sobreexpuesta y correcta de matiz, y podemos tener una imagen contrastada y correcta de matiz. Es decir, aspectos de sub y sobreexposición y más o menos contraste, aunque son fenómenos que contribuyen a la percepción que nosotros tenemos del color de una escena, solo están trabajando en el lado acromático de la escena. Por tanto, trabajar con el perfil ICC correcto es necesario para que nuestros matices sean correctos. E independientemente que nuestro matiz del color sea correcto, a partir de ese punto puede tener más o menos intensidad o nuestra escena puede tener una mayor o menor relación de contraste. Sucede que nosotros trabajamos con escenas de muy alta precisión, suelen ser escenas de muy bajo contraste, que realmente para determinados trabajos no son atractivas visualmente. Pero eso no quita que nosotros tengamos una escena atractiva visualmente y con su color, con el matiz perfectamente corregido, porque ajustes acromáticos y ajustes cromáticos viajan en distintas fases de nuestra gestión de color. Sobre los perfiles ICC de tipo entrada, de tipo input, que son los que vamos a trabajar, históricamente fueron diseñados para dar solución a la gestión de color esencialmente con escáneres, porque en los años 90 el único tipo de dispositivo de captación de imagen que había, aunque ya estaba emergiendo la imagen digital, eran los escáneres. Un perfil ICC a veces coloquialmente se dice que representa a un dispositivo. Bien, representa un dispositivo cuando estamos hablando de un escáner, porque dentro de un escáner está el sensor y la luz. Está todo metido en un mismo dispositivo. Pero cuando hablamos de un perfil ICC asociado a una cámara DSLR, una cámara fotográfica, sea la que sea, nos vamos a encontrar que la luz está fuera de la cámara. Por tanto, nuestro perfil ICC no caracteriza exclusivamente a nuestra cámara. Caracteriza a nuestra cámara trabajando con unas determinadas fuentes de luz. De hecho, la principal aporte que tiene hacer un perfil ICC para nuestros flujos de trabajo es caracterizar correctamente nuestras fuentes de iluminación. Es decir, cuando nosotros trabajamos con fuentes de iluminación con un CRI insuficiente, un CRI que esté próximo a 90, que esté por debajo de 90,
CRIs que no son suficientes para una óptima reproducción del color, es necesario diseñar un perfil, sea un perfil, un DCP de Adobe o un ICC para los flujos de trabajo de Capture One para redefinir o acabar de ajustar esas desviaciones cromáticas que nos provoca una iluminación con un CRI pobre. Pero además, cuando estamos trabajando con perfiles ICC para herramientas como Capture One o Darktable, lo que nos vamos a encontrar es que estamos caracterizando además nuestro procesado. Es decir, si nosotros a la hora de generar nuestro TIFF para crear nuestro perfil de color, lo que hacemos es que cambiamos ciertos parámetros en nuestra herramienta, nuestra imagen destinada a caracterizar ya no representa exclusivamente nuestra cámara y nuestra fuente de luz. Está representando nuestra cámara, nuestra fuente de luz y determinados ajustes que hemos introducido durante el procesado. Por eso hay que ser muy pulcros y muy consecuentes en qué ajustes nosotros introducimos en Capture One para que ese perfil que hemos generado sea representativo de unas determinadas situaciones. Así, por ejemplo, sucede esto. Si nosotros hacemos un perfil bajo una curva lineal, respuesta lineal, que le llaman en Capture One, ese perfil solo será válido cuando usemos ese mismo tipo de curva. Si ese perfil o viceversa, si por ejemplo nosotros cogemos un perfil que hemos hecho sobre una curva de película con un cierto contraste y aplicamos el perfil que fue hecho, una respuesta lineal, vamos, intercambiamos un perfil hecho en lineal con un perfil hecho en contraste o un perfil hecho en contraste con un perfil hecho en lineal, vamos a tener errores como el que estáis viendo en la pantalla. Veis que la imagen correcta sería la de la derecha, mientras que la imagen de la izquierda, que tiene un matiz y una respuesta tonal un tanto extraña, es el resultado de intercambiar, de utilizar un perfil que fue hecho bajo una curva con otra curva. Por eso aquí está un poco el problema que os quería comunicar, la necesidad de trabajar bajo curvas fijas, y ahora mismo veremos que, bueno, que los perfiles ICC con curvas que aplican un contraste no funcionan correctamente. Aquí, por ejemplo, tenéis una curva mostrada por la LUT, por la tabla de conversión de los perfiles. Esto se hace con la herramienta ColorSync de Apple. Veis que un perfil hecho a partir de la misma imagen, pero que parten de diferentes curvas, obtienen distintas tablas de transformación. E incluso a la derecha estáis viendo una comparación entre gamas, entre el gamut de distintos perfiles, y veis que no se obtiene ni siquiera perfiles que representan la misma gama, ¿no? Lo vemos después. ¿Cómo se articulan estos flujos de trabajo? Bueno, pues en principio, cuando trabajamos con DCPs, el DCP, ¿cómo se hace? Pues partimos de un RAW, un NEF, un CR2 de Canon, lo que sea, se convierte a DNG para normalizarlo, es decir, el DNG no se puede manipular, o sea, aunque nosotros manipulemos un DNG, esos son metadatos que no se traducen a la información RAW, y con ese DNG lo introducimos en el Color Checker Camera Calibration de X-Rite y producimos nuestro DCP, nuestro DNG Camera Profile. ¿Qué pasa con un flujo de trabajo basado en el ICC? Que partimos de un archivo RAW y necesitamos un TIFF. Pero como necesitamos un TIFF, para conseguir un TIFF hay que procesar una imagen. Ya tenemos que hacer un procesado de una imagen. Entonces, como los parámetros que nosotros introduzcamos durante ese procesado van a quedarse reflejados en el resultado de nuestro perfil ICC, de forma que nuestro perfil ICC va a ser más o menos universal o polivalente, dependiendo de los procesos que hemos hecho para lograr nuestro TIFF. Entonces, aquí está la parte delicada de trabajar con perfiles ICC, que nosotros partimos de un TIFF que ha sido procesado o revelado, por decirlo de forma coloquial. ¿Cuál sería el flujo de trabajo? Pues en principio sería, salimos de nuestra cámara, nos vamos a nuestro Capture One y preferentemente, veremos un poco más adelante por qué, vamos a elegir respuesta lineal. Podríamos elegir película estándar o cualquier otro tipo de contraste y nuestro perfil sería intrínseco a esa curva que nosotros hemos generado. Pero en principio, si nosotros hacemos un perfil ICC, probablemente nuestra intención sea de trabajar con cierta precisión, y para trabajar con cierta precisión siempre partiremos de una respuesta lineal, porque después la dimensión del contraste que nosotros querramos aportar
a nuestra escena se la podemos dar perfectamente con la herramienta curvas. No tenemos que partir de una película estándar para poder alcanzar una imagen estéticamente agradable. Podemos hacerlo perfectamente en curvas, partiendo siempre de una respuesta lineal. Entonces, yo preferentemente siempre trabajo con respuestas lineales, con curvas lineales, y a partir de eso yo doy el nivel de contraste o aporto la curva de contraste que a mí me interese en función del trabajo que estoy abordando. Otro aspecto clave es en las fórmulas de procesado el concepto de integrar perfil de cámara. Esto lo desarrollo un poquito después. Integrar perfil de cámara es para nosotros no representar la imagen en un espacio de color de salida. Y lo vemos ahora un poco cómo funciona eso. Bueno, de este proceso obtendríamos un TIFF, lo introducimos en Color Checker Camera Calibration y obtenemos nuestro ICC. Nuestro ICC que pues reiniciamos Capture One y en el siguiente proceso lo podremos reutilizar. ¿Qué es esto de integrar perfil de cámara? Vale, vamos a hablar otro pequeño concepto de gestión de color de Capture One. ¿Cuáles son las fases de la gestión de color de Capture One? En primer lugar, la de en las características base. En esa fase lo que va a hacer Capture One es describir nuestra imagen en el espacio de color de nuestro dispositivo. Es decir, lo que coloquialmente Photoshop le llama asignar. Pero bueno, de forma técnicamente o académicamente, el concepto de asignar es describir una imagen en un espacio de color de dispositivo. Y en fórmula de procesado, ¿qué hace Capture One? Convertir, ojo, de forma opcional, esto no es para nada imperativo, nuestra imagen en otro espacio de color estándar, sRGB, Adobe RGB, Profoto RGB o cualquier otro espacio con el que queramos trabajar. Si nosotros no decimos integrar perfil de cámara a la hora de generar nuestro TIFF para dárselo a Color Checker Camera Calibration para hacer el perfil ICC, no estamos caracterizando la información de nuestra cámara. Estamos caracterizando una escena representada por nuestro perfil estándar, por ejemplo, Adobe RGB. Entonces, siempre tendremos que darle la opción a que nuestra imagen TIFF viaje con el perfil, el espacio de nuestra cámara asignado. Perdón. Porque si no, no estaríamos caracterizando la parte correcta de nuestro proceso. Estaríamos caracterizando un espacio de salida y no un espacio de entrada. Entonces, es muy importante lo de integrar perfil de cámara. Por analogía con Adobe, ¿qué hace Adobe con esto? Pues Adobe, como no utiliza perfiles ICC, utiliza sus propios perfiles, seleccionaríamos un perfil de cámara. ¿Qué estábamos haciendo? Lo mismo, describir nuestra imagen en un espacio de color, pero que está descrito bajo otro formato, bajo el formato DNG Camera Profile. Y a continuación, cuando nosotros vamos a guardar nuestra imagen desde Camera Raw o Lightroom, podemos definir el espacio de color de destino. Esto es lo mismo, es asignar o representar nuestra imagen en un espacio para luego convertirlo a un espacio estándar. Lo que pasa es que Adobe, como no trabaja con el formato, con el estándar ICC, necesita forzosamente convertir nuestras imágenes a un espacio estándar. Pero ojo que en Capture One no es necesario convertir nuestras imágenes a un espacio estándar. Podemos trabajar en Photoshop o en cualquier herramienta o imprimir directamente desde nuestro perfil de cámara, lo cual nos estamos ahorrando un paso. ¿Por qué trabajar con ICC? Que es lo que ya os estoy un poco adelantando. Porque nosotros, si trabajamos en un flujo bajo el estándar del ICC, nosotros podemos pasar directamente desde el perfil, el espacio de color de nuestro dispositivo, de nuestra imagen representada en el espacio de color de nuestro dispositivo, directamente a la pantalla o directamente a la impresora. Eso que pone PCS es el Profile Connection Space, que bueno, es el punto común que hay entre perfiles de entrada y perfiles de salida. No, bueno, no voy a entrar en eso ahora. Esto es muy interesante porque nos está ahorrando un paso. ¿Qué le pasa a Adobe? Que Adobe necesita en un momento dado saltar de su estándar al estándar ICC. Por eso las imágenes que producimos con Adobe sí o sí hay que representarlas en sRGB, Adobe RGB, etc. Por eso nosotros
no podemos, desde un flujo de trabajo de Adobe, de repente saltar a un flujo de trabajo del ICC para volver a caracterizar nuestro dispositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es posible, ¿no? Por eso la importancia de los DCPs. Los DCPs, la parte buena que tienen es que en cierta manera nos simplifican bastante el trabajo de creación de perfiles, ya que no son tan dependientes a lo que nosotros podamos hacer o no hacer para generar nuestra imagen TIFF. ¿Por qué complicarnos la vida con todas estas historias? ¿Por qué hacer perfiles ICC a medida? Por lo que os decía al principio, los perfiles que vienen estándar con nuestras herramientas de procesado, sea por parte de Adobe, por parte de Capture One o cualquier fabricante, son perfiles ideales, perfiles que están diseñados para trabajar correctamente bajo unas condiciones de luz ideales, que probablemente no sean las nuestras. Y no coincida bien. En un artículo que he escrito, bueno, hace poco, pues así como curioseando cosas, por ejemplo, los perfiles estándar que vienen con Capture One no nos aportan una precisión para nada excepcional. De hecho, es muy curioso porque los perfiles que incorpora Adobe, por defecto, son muchísimo más precisos que los que aporta Capture One. Al menos, esto es importante matizarlo, en las cámaras que yo he examinado. Si examináramos un montón de cámaras, a lo mejor la conclusión era otra, ¿no? Pero bueno, en las cámaras con las que yo trabajo habitualmente, que son varias cámaras Nikon, siempre por defecto, trabajando en unas condiciones de iluminación óptima, consigo más precisión. Bueno, se conseguiría, porque yo siempre hago perfiles a medida, bueno, se conseguiría más precisión trabajando con Camera Raw que trabajando con Capture One. Pero en Capture One, una vez que nosotros realizamos nuestro perfil ICC a medida, la precisión está garantizada. Hay ahora una cierta, bueno, rumorología sobre que Capture One genera muchísimo mejor color que Camera Raw, y bueno, eso son apreciaciones estéticas, son criterios estéticos. Yo haciendo análisis entre qué es mejor, Capture One o Adobe Camera Raw, no he encontrado ningún tipo de diferencia. Es decir, tanto Camera Raw como Capture One son capaces de generar el color con completa precisión, con una precisión muy similar y muy próxima a ella. ¿Qué pasa? Que con Capture One podremos conseguir un look mucho más agradable o mucho más interesante para determinados mercados. Pero no quiere decir que Capture One reproduzca el color mejor que Adobe. Desde mi punto de vista, eso, bueno, no es que sea falso, pero bueno, yo no lo he conseguido poner en evidencia. Vale, ¿qué necesitamos para hacer un perfil de color con propiedad? Bueno, pues necesitamos, curiosamente, una imagen que, bueno, debería estar bien expuesta, pero no es una condición fundamental. Mientras trabajemos en lineal, no es fundamental que nuestra imagen, la exposición sea correcta. Es decir, nosotros podemos tener una imagen más o menos bien expuesta, ojo, que no esté quemada, que no esté recortada. Si nosotros tenemos una imagen con un canal recortado, esa imagen no es válida. Para hacer un perfil ICC, automáticamente nos va a dar un error. Pero si nosotros tenemos una imagen ligeramente subexpuesta y trabajamos en curvas lineales, esa imagen es válida para hacer perfiles de color ICC, porque no va a tener en cuenta lo que os decía al principio, no incorporamos curvas de tono en nuestro perfil ICC, solo matices de transformación cromática. Lo que no podemos introducir en nuestro revelado es curvas de contraste, porque las curvas de contraste rompen las relaciones, rompen la linealidad de la escena. Por tanto, nosotros, nuestra estructura de transformación del color la va a compensar. Es decir, si nosotros metemos una curva de contraste, nuestro perfil va a intentar descontrastarlo. Es decir, nuestro perfil de color es una herramienta de precisión. Si nosotros le metemos una imagen errónea, él intenta llevarla al sitio correcto. Cuanto más diferente sea nuestra imagen del resultado, cuanto más diferente sea nuestra imagen de su colorimetría, más esfuerzo tiene que hacer la tabla de conversión y peor calidad nos va a arrojar. Es decir, cuanto más diferente sea nuestra imagen, más difícil sea llevarla a un punto concreto de precisión que nosotros necesitamos, ¿no? Así, por ejemplo, tenéis el ejemplo aquí en este caso, o sea, con una curva de contraste de Capture One, tenemos un tipo de LUT, una LUT que tiene una, bueno, variación en la señal que está. Fijaros que la curva de la LUT es contraria a la curva que hemos introducido en Capture One. Mientras que si utilizamos una curva lineal, nuestra curva de nuestra LUT es bastante lineal y bastante parecida a la respuesta que estamos nosotros introduciendo. Así, antes de entrar a algún ejemplo, para no liarme más y ver un poco la dinámica de trabajo, que es bastante sencilla, pero
Simplemente os quería alertar de algunos fenómenos. Aquí, por ejemplo, tenéis algunos errores delta, que a ver si me da tiempo de reproducir. El perfil genérico para mi Nikon, una de mis Nikon, trabajando en lineal me da un error de 6,6, que es un delta bastante alta. Con un perfil propio tengo un valor delta de 3,9 y bueno, se puede bajar, podemos trabajar un poco mejor la exposición, etcétera, y yo he llegado hasta errores de 3,3, 3, que es exactamente lo mismo que vamos a conseguir trabajando con Camera Raw. Utilizando, por ejemplo, un perfil propio sobre una película estándar, el perfil propio va a intentar corregir esa desviación de la película, de ese contraste que añade el preset película estándar, y vamos a alcanzar un error colorimétrico de 5,5. Por tanto, a poco que experimentemos, vamos a observar cómo si nosotros requerimos un flujo de trabajo con cierta precisión, nunca vamos a elegir una película estándar o una curva de contraste. Vamos a partir de una curva lineal y a partir de esa curva lineal, cuando tengamos ciertos parámetros definidos, introduciremos el nivel de contraste necesario. Vale, pues visto esto, vamos a reproducir, bueno, algunos ejemplos, ¿no? Vamos a verlo en la interfaz de Capture One. ¿Qué sucede? ¿No? Yo tengo, diversas, vamos a hacerlo sobre la Color Checker Classic. Esto es igualmente válido para Color Checker Mini, Color Checker Passport y, bueno, la familia Color Checker Classic, ¿no? Aquí en características base tenemos los perfiles de entrada. Yo aquí ya estoy trabajando con una Nikon 7200. El perfil genérico es el que aporta el fabricante. Yo ya he introducido otros perfiles que ya he hecho previamente y veis que a medida que yo voy cambiando el perfil, va cambiando la imagen. ¿Por qué cambia la imagen? Porque tengo perfiles que están hechos bajo curvas de contraste. Si yo a este perfil que tengo, este perfil lo pongo en lineal y ahora le cargo un perfil ICC hecho para película, mi imagen se ve mal. Si yo le cargo un perfil hecho bajo lineal, mi imagen se ve mejor y todavía le faltaría el ajuste tonal. Vale, ¿cómo yo preparo una imagen para hacer mi perfil? Bueno, pues vamos a partir de un perfil ICC genérico. En principio, el perfil que elijamos da un poco igual, porque las herramientas que diseñan el perfil de color no hacen gestión de color. Ellos van a los valores RGB. Este perfil genérico va adjunto a nuestra imagen. No va a provocar ningún cambio en los valores RGB. Ese cambio se provocaría si yo en la salida elijo un perfil ICC de salida. Entonces, aquí sí que hay una transformación de los valores RGB. Vale, lo vemos ahora en un momento. Entonces, elijo respuesta lineal y en un principio va a dar un poco igual que nosotros ajustemos cositas por aquí, que hagamos un balance de blanco o que normalicemos. No tiene sentido hacer estos procesos porque vamos a introducir con la normalización o con el balance de blanco, estamos introduciendo ajustes acromáticos y decimos que nuestro perfil de color no lleva curvas en su sistema. También podríamos introducir una curva de tono. Podríamos hacer que nuestra imagen sea más o menos clara, pero tampoco tiene sentido porque esta transformación no se va a trasladar a nuestro perfil ICC. Lo que tenemos que simplemente tener cuidado es que yo ya tengo aquí un preset hecho que nuestro espacio de color de salida, el perfil ICC de salida, sea integrar perfil de cámara. Aquí podríamos elegir cualquier otro perfil, pero si estamos trabajando en otras cosas. Para el perfil ICC ponemos integrar perfil de cámara. Si queremos, también podemos bajar el tamaño de la imagen. Si tenemos una cámara que tenga mucha resolución, que genere archivos muy grandes, podemos hacerlo un poquito más pequeño para que el proceso sea un poco más ágil. Da igual que sea, yo aquí he puesto 2000 píxeles para limitar la imagen y simplemente ponemos. ¿Cómo describimos un perfil de color? Pues es muy importante. Tenemos que decirle a ese perfil de color con qué fuente de luz ha sido creado, porque nosotros estamos caracterizando también la fuente de iluminación. Entonces, le voy a poner aquí que esto está hecho con una curva lineal y que está hecho con mis flashes Elinchron RX400, para que yo sepa que este perfil ICC representa mi fuente de iluminación, representa a un perfil lineal
Y cuando haga el perfil, le voy a poner también el nombre de mi cámara, ¿no? Entonces, bueno, voy a generar la imagen, le doy a procesar. Voy a se está generando aquí en esta carpeta. Le lleva un poco, porque como tengo activado el sistema del webinar, pues tiene el procesador bastante ocupado y siempre va un poquito más lento cuando hago estas presentaciones. Está haciendo el procesado. Vale, ha aparecido aquí la imagen. Entonces, aquí tengo ahora mi TIFF. Bueno, así va a tardar un rato. Bueno, lo voy a abrir ya para no retrasarme. Aquí tengo el Color Checker Camera Calibration. Este software está todavía en beta. Si lo vais a descargar a la página oficial, solo aparece la función DNG y DNG con iluminante doble. Tenéis que ir a la página web de la descarga beta, lo podéis buscar un poco en internet. En mi página web hay un enlace también, en uno de los últimos artículos, que está el enlace a la beta. Entonces metéis allí vuestros datos y os los deja descargar la beta. Entonces os va a aparecer un nuevo botón, botón apartado, que es ICC. Entonces simplemente vamos a arrastrar. No tiene demasiada... arrastramos, él automáticamente reconoce la color checker. Si la color checker no la ha reconocido por cualquier motivo, simplemente marcamos las esquinas y automáticamente nos define la color checker. Entonces, ahora le decimos crear perfil, vale, créame el perfil. Y aquí le voy a poner un guión delante para que aparezca arriba. Y le voy a poner que esto es para una curva lineal y que es para mis flashes RX 400, ¿no? Le doy a guardar. A ver si no le lleva mucho, porque como está el procesador así un poco loco con el webinar, igual lleva un poco. Cuando acabe tengo que reiniciar mi Capture One para que recorra la carpeta completa. Bueno, posiblemente le lleve bastante porque ya os digo que con la herramienta del webinar están los recursos del ordenador al límite. Bueno, la voy a dejar procesando y vamos a pensar que ya la ha procesado y la he generado por aquí, ¿no? Generaría, mi perfil aparecería por aquí, lineal RX 400. Esto ya lo tenía hecho de antes y ya está. Entonces, yo abriría mi Capture One de nuevo, elijo ahora mi perfil ICC. Fijaros que de genérico a lineal los cambios prácticamente tonalmente no hay ningún tipo de cambios y a nivel de cromaticidad son bastante poco perceptibles. Ahora sí, ahora ya tengo una imagen lista para evaluar su nivel de precisión o para empezar a trabajar en mi flujo de trabajo. Es decir, yo todo lo que haga sobre mi color checker, mira, ya he acabado de hacer el perfil. Okay, vale, lo dejamos porque equivale al que estamos haciendo ya antes. Cuando trabajamos con cartas de color, lo que se suele hacer es, primero, la primera toma de nuestra sesión, fotografiar la carta de color. Sobre esta carta de color nosotros diseñamos los ajustes y a continuación los sincronizamos con el resto de imágenes o creamos un preset para aplicar a otras imágenes. Entonces, la carta de color es muy interesante para valorar, es tan interesante para hacer gestión de color como para valorar nuestra relación de contraste, valorar nuestro nivel de exposición, hacer correcciones y posteriormente aplicarlas a un lote de imágenes que cumplen esas mismas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a hacer un balance de blancos para equilibrar un poquito los canales, aunque ya estaba bastante bien. Y voy a ir al panel de curvas, que es mi panel favorito. Y para ver cómo funciona un poco esto, voy a poner unas muestras de color. Pongo una muestra de color aquí, otra aquí y otra aquí, en altas, medias y bajas luces. Ahora mismo no aparece nada porque yo necesito describir mi imagen en un espacio de color de salida, que por ejemplo va a ser Adobe RGB. De hecho, yo tengo aquí ya en fórmulas de procesado, tengo aquí TIFF para análisis. Ya está. Entonces aquí me va a poner en procesado, me pone Profoto RGB. Ahora ya me aparecen mis niveles LAB y si quiero pasarlo a RGB, desde Lectura Lab
puedo desactivarlo y me aparecería en RGB. Y aquí puedo elegir el tipo de espacio de color que estamos utilizando para calcular los valores LAB en las muestras de color. Vale, entonces, si vamos al panel curvas, ¿cómo hacemos un ajuste tonal preciso? Pues muy sencillo, podemos coger la herramienta de curva de tipo Luma. ¿Qué diferencia entre curva Luma y curva RGB? Bueno, que la Luma hace preserva lo que se llaman los giros de matiz. Cuando nosotros corregimos a nivel de claridad una imagen a cierto punto, se empiezan a desviar los matices de determinados colores. Entonces, Luma lo que hace es tener un algoritmo que preserva los cambios de matiz de nuestros colores. Por tanto, es un poco más recomendable que utilizarlo que RGB. Entonces, voy a cargar unos puntos. Cargo en altas, medias y bajas luces. Podría cargar más puntos, pero para ir rápido, pues pongo 3 puntos. Entonces, ¿qué valor tiene en LAB mi blanco y mi color checker? Pues tiene un valor de L igual a 96, ¿vale? Pues necesito que mi imagen tenga un valor de L igual a 96. Le doy al cursor hacia arriba, 96,8, bueno, bajo un poquito, 96,02, ¿vale? Tengo el blanco ajustado. Ahora me voy al gris. ¿Qué valor tiene el gris de la color checker? Pues 50,8, 51. Bajo un poco, que me he pasado bastante, bajo para abajo, 54, 53, por ahí. ¿Qué valor tiene el negro? Pues de sobre 20. Es el valor que tiene el negro de color checker. Ahora, linearizo mi curva, como estoy trabajando en lineal, yo sé, ahora, al linearizar mi curva, estoy interpolando los valores del resto de muestras. Como la curva es lineal, pues ya no necesito ajustar más valores. Ahora tengo mi imagen tonalmente perfecta, perfectamente ajustada. A partir de ahora, podría empezar a tomar decisiones de contraste. O sea, por ejemplo, puedo ir a la curva RGB y sobre esta curva introducir un factor de contraste. Lo he exagerado un poco, pero no quita que nosotros, una vez partido de un determinado nivel de precisión, introduzcamos diferentes atributos que, respetando el matiz o incluso nuestros medios tonos, gestionen correctamente la colorimetría de la escena. ¿Cómo analizamos esta imagen? Bueno, pues ahora vamos a ver si esta imagen realmente tiene, qué precisión tiene. Voy a recortarla de esta forma, porque mi software de análisis trabaja con esa sección. Voy a crear una nueva imagen. Estoy en Profoto, que es el perfil que tengo, y aquí le voy a poner una imagen para analizar. Pongo una A, voy a generar una imagen nueva y le doy a procesar. Ahora voy a procesar una imagen para ver qué grado de precisión he conseguido en esta imagen. ¿Para qué yo analizo mis imágenes? ¿Para qué yo analizo qué grado de precisión he obtenido? Para saber si mi método de trabajo es pertinente. Es decir, porque muchas veces damos por hecho que partimos de métodos de trabajo que son correctos y no son correctos. Podemos ver después, si me da tiempo, alguna casuística de errores que podemos tener, ¿no? Entonces voy a abrir este software de análisis de imagen, voy a abrir mi imagen para analizar. Voy aquí, color checker. Voy aquí, esta es la imagen para analizar. Voy a hacer un análisis de la función de conversión optoelectrónica, es decir, revisar mi ajuste tonal. Le doy a analizar. Y aquí veis una serie de curvas, pero veis que detrás de la curva más oscura hay una curva más tenue. La curva más tenue es mi referencia. La más oscura es la que yo obtengo en mi imagen. Como ambas curvas prácticamente coinciden, mi reproducción tonal es perfecta. Es decir, mi imagen se corresponde bastante bien con la escala tonal, con las gamas de luminancia, digamos, de mi escena. Ahora voy a una reproducción colorimétrica. Vamos a hacer un análisis de deltas, a ver qué tal va. Entonces me sale este aquí y me dice que voy a fiarme de CIE76, aquí abajo se ve en pequeñito, que tengo un error colorimétrico de 3,5 promedio. Después si vamos a color por color, y es otra cosa, porque aquí estoy viendo que hay algún color que se está desviando. Habría que analizar después un poco el problema. Pero un error promedio de 3,5 es un error muy bueno. ¿Por qué? Porque 3, 2,8, más bien, es el umbral de discriminación. Por un error delta de 2 son colores diferentes, pero que no son fácilmente distinguibles por el ojo humano. Por eso entendemos que un error delta E3 para el espacio de color, para la métrica CIE76, es
un buen resultado porque 3 aproximadamente sería el umbral de discriminación, por el cual un color es más o menos discernible de otro por el sistema de visión humana. Entonces, bueno, tenemos una precisión bastante buena. Si este flujo de trabajo lo reproducimos en Camera Raw, vamos a tener, de Adobe, vamos a tener un resultado tremendamente parecido. ¿Qué pasaría ahora si trabajamos con un perfil por defecto? Vamos a hacerlo por defecto, ¿vale? Pues vamos a coger, voy a dejar mi curva y voy a cambiar el perfil. Voy a poner mi perfil genérico. Ahora voy a analizar qué pasa con el perfil genérico y una respuesta lineal. Puedo hacer otro perfil, voy a poner aquí lineal genérico y le voy a dar a procesar. Bueno, mientras se va a procesar, os explico alguna cosilla más. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos con curvas de contraste? ¿Qué pasaría si yo en vez de respuesta lineal le pongo una película estándar? Voy a cargarme la curva porque no es representativa del proceso que estoy teniendo. Voy aquí, pongo película estándar. Vale, en película estándar, vale, pero ahora ya voy y miro mi muestra. Blanco, 96%. Gris medio, 68,3%. Negro, 26%. Vale, voy a intentar ajustarlo. El blanco ya está bien. Bueno, voy a dibujar la curva. Ya está cogida la herramienta. Voy al blanco, gris medio y negro. Vale, el blanco está bien, 96,8. Bueno, voy a bajar un poco, pero está bien. Voy a bajar el blanco. El gris medio. Bajo el gris medio. Bajo más, bajo más, bajo más. Fijaros que... Y el negro tiene que estar a 20. Fijaros que ahora he corregido. Voy a subirlo un poco. Así. Mi imagen tonalmente está más o menos bien, pero mi curva no es una curva lineal. ¿Qué es mi curva? Mi curva es la contracurva de la curva de película estándar que me está introduciendo Capture One. Por eso, cuando queremos hacer un ajuste tonal preciso o estudiar un flujo de trabajo, ojo, que esto no siempre es para hacer un proyecto final. Esto es para que nosotros comprendamos cómo se están articulando determinadas herramientas en nuestro software. Entonces, esto no tiene sentido, ¿no? Estamos haciendo una contracurva. Si nosotros nos sucede lo mismo, si nosotros aquí, ahora en vez de este perfil, asignamos un perfil hecho con película estándar y hacemos el cálculo, veis que ya no ha tomado un color, bueno, el color está ya ligeramente, ya lo veis, sin hacer ningún test, que el color está un poco, bueno, desde luego agradable no es, ¿no? Ha cambiado, ¿no? Entonces, vamos a ir aquí un momento al software de análisis, vamos a analizar, a ver cuántos nos da nuestro perfil genérico. Uy, espera, que no sé al cual he cogido. Aquí. Vale, es este creo, se me generaron dos. Voy a dar a precisión colorimétrica. Yo tengo un error colorimétrico de 6,3, utilizando el perfil estándar que me aporta Capture One. Veis que aquí la desviación es bastante alta, ya visiblemente se ve una cierta desviación. No podemos decir que el color que esté dando esta herramienta bajo estas condiciones sea un color fiel. Podrá ser más o menos agradable en determinados tipos de trabajos, pero desde luego fiel, como mejor color, pues no es, ¿no? Y lo mismo podríamos ir haciendo este tipo de juegos. Entonces, bueno, simplemente voy ya terminando, que ya cumplimos la hora de webinar, por si hay alguna pregunta y alguien quiere lanzar algún tipo de pregunta, pues entonces, bueno, que lance la pregunta para intentar resolverla. Acordaros siempre del flujo de trabajo. Importante, para hacer perfiles de color precisos, siempre respuesta lineal. Acordaros, perfil ICC, integrar perfil de cámara, no convertir a un espacio de destino estándar, sRGB, Adobe RGB, Profoto RGB, etcétera. Cuando tengamos todo esto y elijamos nuestro perfil, acordaros que nuestro perfil no resuelve
nuestros problemas de exposición. No es capaz de subir o bajar la exposición de nuestra imagen. Tampoco es capaz de corregir balances de blancos, porque no trabaja de forma acromática, no hace transformaciones de transferencia de tono, solo transformaciones cromáticas, exactamente igual a cómo trabaja Capture One. El ajuste tonal final queda de la mano, queda de nuestra mano. Voy a ir aquí, voy a poner, para que os salgan los valores colorimétricos, hay que, voy a meter Adobe, así, ahí está. Entonces, para hacer un ajuste tonal muy rápido, se puede hacer con un punto solo. Como yo estoy trabajando en lineal, muevo mi curva, bajo un poquito que me he pasado, 98, 96,2, vale, ya está. He ajustado el blanco, he ajustado el gris y he ajustado el negro. Al trabajar en lineal, con una carta perfectamente orientada, perfectamente expuesta, perfectamente iluminada, al ajustar la curva de forma lineal, automáticamente toda nuestra imagen se corrige. Esto es lo mismo que coger el deslizador de exposición y ir moviéndolo hasta llegar a... Bueno, en este caso nos está introduciendo un factor de gamma y no está introduciendo el factor. De hecho, en Adobe sí que esto equivale a esto. Así. Podemos ajustarlo. Es decir, ¿cómo podemos hacer un ajuste de contraste respetando las medias luces? Pues nosotros podemos partir de... me estoy pasando por aquí. Ahí. Podemos partir de un gris medio bien ajustado. Voy a coger la herramienta punto de curva. Pongo mi gris medio y yo puedo introducir ahora un contraste en mi imagen que va a hacer mi imagen un pelín más atractiva, pero estoy respetando con precisión absoluta los medios tonos. Los medios tonos de mi escena están en el sitio correspondiente. Evidentemente, para crear un contraste, he subido los blancos a 97% y he bajado los negros a un 12%, que he hecho una curva característica de película, la típica curva sigmoidal o curva en S. Podemos hacer un contraste también lineal, podemos hacer un contraste más duro. Podemos introducir y hacer un stretching, hacer un contraste mucho más violento, enfrentando la parte superior de la curva y la parte inferior, pero respetando siempre los medios tonos. Y es más, al tener cargado nuestro perfil personalizado, estamos respetando el matiz del rojo. Es decir, el rojo tiene el matiz que le corresponde a pesar de nosotros estar manipulando el contraste. Vale, hay algunas preguntas y no me lío más. Vale, un poco rápido. Pues bueno, esto va a quedar grabado. Esto va a quedar grabado porque después os pasarán un enlace, si no en mi página web podréis ver el vídeo. Voy rápido porque esto se va a grabar, entonces lo podéis ver pues, todas las veces que queráis, ¿no? Entonces no os preocupéis porque vaya rápido, porque tal. Hola, ¿existe algún software de análisis colorimétrico para PC? Es decir, que no sea para Mac. No, o sea, bueno, lo existe, pero es muy caro, ¿no? Tenemos el software, el famoso Imatest, que es un software muy caro. Tenemos otros softwares son softwares todos bastante caros. En mi página web tenéis alguna herramienta para Photoshop, para a través de scripting, hacer estos cálculos colorimétricos, estos control de calidad, hacerlo colorimétricamente. Si tenéis alguna duda, bueno, me mandáis un correo a través de mi web y os digo qué scripts se pueden utilizar para hacer control de calidad. Desde la suite de X-Rite, de A1, de la A1 Profiler, de Capture, de X-Rite, también tenemos una herramienta, está aquí, por favor, sí, el A1 Profiler, no me salía ahora la herramienta. También existen herramientas de control de calidad, pero bueno, son ya orientadas a la precisión. Entonces, de hecho, este software que acabo de abrir ya no se fabrica, la empresa cerró y es imposible de conseguir. Entonces, el problema es que el software de control de calidad es muy caro, porque es un software muy especializado y es un poco follón. Pero en mi web tenéis scripts para poder hacer control de calidad de forma muy sencilla. Bien, otro, ha estado bastante bien, un poco rápido, sí, eso lo estoy de acuerdo. Vale, ¿dónde puedo ver los valores LAB por una carta color checker? Vale, pues en S-Write hay un documento que os pone los valores LAB, pero vosotros, si buscáis, por ejemplo, en Google, hacéis una búsqueda, yo creo que con S-Write, Color Checker,
no sé si por referencia aparece, había una página de X-Rite que salía, pero si buscáis por la empresa Babel Color Checker, vais a encontrar un documento que se llama, es así, las coordenadas de la carta de color checker. Vais a encontrar este documento y en este documento os va aparecen todas las coordenadas, todas las históricas de la carta color checker con precisión, bueno, con bastante precisión. Entonces de aquí podéis sacar, tenéis aquí la colorimetría en LAB, en Adobe RGB, en RGB, etcétera, ¿no? Tenéis aquí un documento bastante completo en torno a las coordenadas de la color checker. Si no, bueno, haciendo búsquedas por internet aparecen archivos de referencia que de ahí se puede sacar los valores. Vale, ¿se guardan los perfiles generados? Sí, los perfiles generados se almacenan. El software Color Checker Camera Calibration, él ya sabe dónde guardar los perfiles ICC. Por ejemplo, en Apple los guardamos en una carpeta que está en usuarios, mi usuario, librería y Color Sync. O sea, hay una carpeta que está en librería, por aquí. Hay una carpeta, aquí están todos los perfiles. Bueno, si vais por Macintosh, Macintosh HD, usuarios, mi usuario, librería, Color Sync, Profiles, tenéis los perfiles. En Windows es un poquito más complejo, está un poco más escondido porque depende de las distintas versiones del sistema operativo. Pero bueno, solo buscáis en internet y el repositorio de ahora de memoria no os lo podría decir, están drivers etc por ahí perdido, pero bueno, que se encuentra fácil. Pero el propio software, Color Checker Camera Calibration, cuando le dais a crear perfil, él ya parte del sistema operativo en el que está trabajando y ya lo guarda en la ruta correcta. Lo podéis usar como chivato para saber dónde está. Y no quita que pues, podáis ir a esa carpeta y abrirlo, guardarlo o meterlo en otro sitio. Capture One toma los perfiles del sistema. Si los guardamos en otra carpeta, no lo va a reconocer. Hay que guardarlo en la carpeta de perfiles de sistema. ¿Es posible hacer un proceso más o menos similar con Darktable? Perfecto. No se sale, realmente está en el. Es un concepto que está en el webinar, pero no me he metido con Darktable porque bueno, me alargaría infinitamente. Con Darktable, creo que de memoria existe un espacio de color que él le llama como sRGB lineales o espacios de color lineales o algo así, cuando elegís un perfil de color y si elegís ese espacio equivale a una imagen lineal y hacéis exactamente lo mismo. Generáis un TIFF, lo digerís con Color Checker Camera Calibration y a continuación lo cargáis en Darktable. Darktable lo único que no tiene es que no trabaja, o sea, no tiene, bueno, creo recordar, porque en Linux esto tiene distintas ubicaciones, o sea, no trabaja contra una carpeta de perfiles concreta en el sistema. Tenemos que nosotros definirla o buscar el perfil en el sistema, pero es perfectamente, podemos usar perfectamente Darktable y es más, podemos usar perfectamente Router API, porque Router API puede trabajar con DCPs y puede trabajar con ICCs. En ese sentido es lo más polivalente que hay, aunque bueno, es un poquito complejo y tal. Bueno, ya están todas las preguntas. Sí, bueno, eran bastante sencillas. No sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, ha sido muy rápido y así todo muy fugaz, pero bueno, como esto queda grabado, después lo podéis visualizar con calma. Y bueno, cualquier cosa me podéis contactar a través de mi página web, que tenéis aquí, bueno, jpereira.net, ahí tenéis un formulario de contacto y una dirección web también. Y podéis contactarme conmigo y si no os llega la dirección de este webinar para que lo repaséis, pues bueno, os lo publicaré en mi página web también, el webinar grabado, y lo podéis ver posteriormente ahí sin ningún tipo de problema.
Bueno, si entonces no hay ninguna pregunta más, pues casi me he ajustado a la hora con bastante precisión y he conseguido no retrasarme demasiado como es habitual en mí. Una curiosidad de Capture One, es importante el tema de los chivatos, de recorte de altas luces, porque es muy importante, es bastante interesante, que es configurar las alertas. Podemos configurar para cuando saltan las alertas en preferencias, podemos ajustar nuestra alerta para tener claro cuando está saltando la alerta. Vale, sin más, finalizamos el webinar y nada, cualquier cuestión os dirigís a través de mi web o a través de Xrite por cualquier duda que supere mis competencias. Bueno, muy bien, hasta luego y gracias a todos los asistentes, que han sido bastantes, por asistir a este webinar.